Este es un mensaje o una predicación, pero no es motivacional. Ojo, esto es un estudio bíblico. ¿Por qué? Vamos a aprender que Dios anhela prosperar y bendecir a su pueblo. En Tercera de Juan, capítulo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero, ahí está, comenzamos con el primer pero. Hay fuerzas malignas de las tinieblas que se oponen para que la prosperidad de Dios no llegue a su pueblo. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra de abundancia y de prosperidad llamada Canaán. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 al 15, dice, bendiciones de la tierra prometida, tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, tierra de bendición, con muchos recursos para el pueblo de Dios. Esta es una promesa que Dios le hace a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, antes de poseer esa abundancia, Dios le dice a ese pueblo, a su pueblo, a Israel, que tienen que entrar a desposeer a 7 naciones más grandes que ellos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjate tú lo que le dijo. Son 7 naciones mayores y más poderosas que tú, le dijo al pueblo. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que hoy día nosotros tenemos enemigos espirituales que es Satanás y su reino. Y vamos a estar claros, Satanás es más poderoso que todos los seres humanos que habitan en la tierra. No, hermano, sí es más poderoso. Que nosotros estamos en Cristo es otra cosa. Cristo es más poderoso que el diablo. Cristo venció al diablo. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en Cristo, en Cristo. Así que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Pero ojo con esto, cuando no éramos ni estábamos en Cristo, el diablo nos gobernaba, nos tenía esclavos, hacía con nosotros lo que nos da la gana. ¿Ah? Si el diablo no fuera poderoso, no tuviera el mundo bajo sus pies. Droga, sexo, aguardiente, miles de cosas, homicidio, guerra. Entonces tiene poder. Pero el Dios que nosotros le servimos es más poderoso. Por eso Dios le dijo claramente a los israelitas, van a entrar a poseer, pero van a tener que echar de delante de ustedes a 7 naciones más poderosas que ustedes. ¿Ok? Pero el secreto era que Dios estaba con ellos, así como está hoy día con nosotros los cristianos. Amén. Estas 7 naciones eran maquinarias demoníacas que existían en esa región y ellos se iban a encargar de que el pueblo de Dios no disfrutara de las bendiciones que Dios le había otorgado a su pueblo. Esta potestad era la encargada de esa región. En toda la Biblia se habla de ella. ¿Ok? Esta potestad es el demonio de los 1000 rostros, llamado Baal, quien era el Dios que proveía la prosperidad de esos pueblos. La prosperidad que viene de Dios y que es anunciada para su pueblo tiene una batalla en todas partes. En aquella parte Dios nos las presenta, nos las muestra en el Antiguo Testamento para que nosotros sepamos, porque nosotros vivimos en la gracia y el Antiguo Testamento era la sombra de lo que nosotros vamos o estamos viviendo en este tiempo. Entonces la batalla de los dioses de la prosperidad tiene que ver, ¿verdad?, con la oposición que hacen estos espíritus hoy día en contra del pueblo de Dios y de la prosperidad que Dios le ha prometido a su pueblo en este tiempo. Cuando Dios quiere hacer llegar la prosperidad a su pueblo, se presentaba en aquel entonces como Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Es Jehová nuestro proveedor. Este Dios, Jehová Jireh, que es el único Dios, es el que encabezaba
una batalla contra el Dios de la prosperidad y sus 7 maquinarias en la tierra prometida a su pueblo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que fueran derrotados por un pueblo, ¿verdad?, que les tocaba poseer esa tierra, que en este caso era Israel. Pero ¿quién peleaba por ello? Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea hoy día por nosotros? Jehová. ¿Pero quién es Jehová hoy día? La Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios, escuche bien, único Dios, el creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en su plenitud. Pero ¿qué pasó con ese Dios? En 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jehová hoy día? Mateo capítulo 9, versículo 23 dice: he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? La Biblia lo traduce, dice, traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es el que pelea por nosotros en este tiempo todas las batallas espirituales? Nuestro Yeshua, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo lo quieres llamar? Como tú quieres llamarlo, pero Jesús pelea por nosotros. El mismo que peleó por los israelitas en su tiempo, hoy día también pelea por nosotros. El mismo Dios, el único Dios verdadero, no hay otro. Amén. Así que vamos a hablar del Dios de las falsas riquezas y la Biblia lo llama como Baal Hamón. Baal Amón, con H, pues. ¿Ok? Estas 7 maquinarias demoníacas operan en formas diferentes. Primero, el trabajo de ellos es ser como espinas a los que Dios les anuncia prosperidad. Segundo, matar toda la capacidad para recibir la provisión y la abundancia. Tercero, se encargan de desviar los recursos y que no lleguen a las manos de los que se les prometió, que somos nosotros los creyentes. De tal manera que ellos producen que la bendición de Dios demore en llegar a la vida del creyente a quien Dios le prometió abundancia y prosperidad. Si el pueblo de Dios no conoce estos principios, puede producirse un desgaste, un desánimo, de manera que la persona puede llegar a abandonar su fe y puede llegar a cometer actos en busca de una prosperidad que ahora sería algo producido por la misma persona. David, aquel gran hombre que era conforme al corazón de Dios, un día le dijo a Dios: no te pido que me des mucho, no sea que me olvide de ti, pero tampoco te pido que me des tan poquito, no sea que robe y traiga deshonra a tu nombre. Así vemos muchos cristianos hoy día que nos encontramos en situaciones difíciles en muchos momentos, pero no es otra cosa que una batalla espiritual en contra de ¿qué? De potestades, de entidades demoníacas. Claro, tenemos unas herramientas, pero muchas veces no las usamos porque el mismo diablo y su maquinaria se encarga de entorpecer que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Una de las cosas que hay guerra fuerte es contra el bendito diezmo. Incluso contra la ofrenda. La gente no ofrenda ni diezma. Satanás lleva una gran ventaja en contra de los creyentes. Muchos creyentes a quienes Dios les prometió prosperidad terminan como muertos económicamente, frustrados, atormentados, afligidos. Y prácticamente la prueba del evangélico, la prueba es la economía. ¿Qué otra prueba puede tener uno? Incluso en la enfermedad, hermano, que con real tú te acomodas. Con real tú te acomodas hasta la enfermedad, porque compras los medicamentos, vas a los especialistas, todo lo hace el bendito dinero. Pero Satanás te encarga de trancarle la prosperidad, ¿ves? Y nosotros creemos que todo es un milagro de Dios que nos sane. ¿Ves? Yo recuerdo cuando Gigi Ávila, el gran predicador de del siglo XX, yo lo conocí personalmente. Yo supe que él una vez oró por un poco de hombres en Argentina en una campaña y todos quedaron flaquitos, salieron agarrándose la ropa. Cuando yo lo conocí, yo quería un milagro, le dije: ore por mi hermano Gigi, y me puso la mano en la frente y en la barriga, y oraba diciéndole a Dios: Señor, enséñalo a comer.
Entonces yo me puse bravo porque yo quería mi milagro así, quería un bypass gástrico, pero eso es espiritual. Sácate donde está con los cuadritos. Bueno, de una vez los cuadritos, pero no tenés que estar yendo aquí. Pero así no es. Todo queremos las cosas fáciles, fáciles, porque a nosotros se nos vendió una idea de que como Dios es todopoderoso, Él puede hacer magia. Y puede cambiarte hasta la cara. Puede feo. Bueno, pues vamos a arreglarte ese rostro. Hermano, eso no es así, eso no existe. Aquí existen batallas que tenemos que pelear, tenemos que luchar. Yo sé que Cristo peleó y ganó, Él va delante de nosotros, pero nosotros tenemos que seguir sus pasos, tenemos que seguir sus huellas, tenemos que seguir su guianza, tenemos que seguir su dirección. La mejor batalla que yo aprendí para ganar o cómo ganar las batallas, la mejor es rindiéndome a los pies del Señor y que se haga su voluntad y no la mía. Amén. Eso es lo más importante de esta gran bendición. Amén. Entonces, Baal era conocido como el dios de los 100 rostros, y a cada región que él influenciaba, además de Baal, se le añadía otro nombre, y así gobernaba la economía de muchos pueblos. ¿Ves? Los 7 pueblos que los israelitas tenían que enfrentar y destruir eran las maquinarias demoníacas de defensa de esta potestad satánica llamada Baal, al cual se le atribuía que era el dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, de la abundancia, de la riqueza, y todos los pueblos paganos le rendían culto a Baal. ¿Por qué? Porque a ellos de generación en generaciones se les había enseñado que de Baal venía toda la provisión. Amén. Pero esa tierra llena de recursos era la que Dios había escogido para su pueblo elegido, como lo era el pueblo de Israel. Ejemplo, está Baal-Gad, que quiere decir el Señor de la buena fortuna. Esto está en Josué capítulo 12, versículo 7. También tenemos a Baal-Amón, que es el Dios de la riqueza y la abundancia. Esto está en Cantares capítulo 8, versículo 11. También tenemos a Baal-Zebub. Vea que es el mismo Baal, pero en una parte se le llama Gad, en otra parte se le llama Amón, en otra parte se le llama Zebub. ¿Me está entendiendo? Es el mismo Musiú, pero con otro cachimbo, como dice la gente por ahí. ¿Ves? Podríamos disfrazarlo también católicamente. ¿Tú sabes qué? Las llamadas vírgenes. Está la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen de Coromoto, pero es la misma María, la de la Biblia. ¿Me entiendes? Pero en cada región donde se le presentó a un indio llamado Coromoto, allí en Portuguesa, en el estado de Guanare, en el estado portugués, no sé cómo la llaman, la Virgen de Coromoto. El mismo museo, pero con otro cachimbo. Se presentó entonces a la gente en la isla de Margarita, ya es la Virgen del Valle, porque ella vive ahora, la llevaron a un lugar llamado el Valle del Espíritu Santo, y allí está la imagen guardada, y la llaman la Virgen del Valle. Pero no es otro, sino el mismo museo con otro cachimbo. ¿Estamos entendiendo? Así pasaba acá con Baal. Baal, en una parte, en una región, lo llamaban Baal-Gad, que quiere decir el Señor de la buena fortuna. Josué 12:7, Baal-Amón, el Dios de la riqueza y de la abundancia, Cantares 8:11. Baal-Zebub, que quiere decir el Señor de las moscas, que sanaba enfermedades para que no gastaran dinero. ¿Ves? Para que no gastara platica. ¿Le pedían a quién? A Baal-Zebub. Esto está en 2 de Reyes 1:23. Él sanaba enfermedad. Baal-Zebub era conocido como el Señor de las moscas y es un principado o principal de los 7 demonios más fuertes que tiene el mismísimo infierno. Eso está en Marcos capítulo 3, verso 22, que dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebub, príncipe de los demonios. O sea, este Beelzebub era un príncipe demoníaco. Así que Baal-Amón era como, tenía cuerpo de hombre, ¿verdad? Y una cabeza humana, pero con alas, y también tenía, o sea, cuerpo humano, alas y cabeza de toro o de becerro.
y tenía una corona con mazorcas de maíz. Él representaba al dios de la cosecha, al dios que le permitía la fertilidad a las personas. Entonces Baal-Amón lo llamaban el señor de la riqueza. Y Baal-Amón es un lugar donde Salomón tenía una viña, según Cantares 8:11. Entonces, hay una verdadera prosperidad que viene de parte de Dios y hay una pseudo prosperidad que viene de Baal-Amón, que es el dios de la riqueza. Entonces, en nuestros días, el toro es la representación del dios de la riqueza, el toro. En Europa, muchos países tienen en las afueras de las empresas del gobierno unos toros que representan el poder de su economía. Baal-Amón, el dios de la prosperidad. Entonces, el pueblo de Israel, en el desierto, también hicieron un dios de oro, un becerro llamado Baal-Amón, un becerro de oro cuando Moisés subió los 40 días de ayuno para buscar las tablas del pacto. Cuando bajó, como se había demorado, llegaron todos los israelitas juntamente con el sumo sacerdote. Imagínate, se había descarriado el sumo sacerdote. Hicieron un becerro de oro y los estaban adorando. ¿Quién era ese becerro de oro? Baal-Amón, el dios de la riqueza. Después lo hicieron con oro, que representa las riquezas, para que usted vaya aprendiendo un poquito. Amén, amén. Entonces, hubieron hombres en la Biblia que estuvieron tentados en caer en esa falsa prosperidad y se sintieron desanimados al ver que otros mundanos prosperaban. Y así pasa hoy día también. El Salmo 73, desde el 1 al 28, dice: casi deslizan mis pies, porque vi cómo prospera el impío. Hace lo que le da la gana, se jacta con su boca y habla cosas hasta contra Dios y les va bien. Mientras que el cristiano a veces, orando, peleando la batalla, no consigue nada. ¿Por qué? Porque hay una pelea contra un espíritu o contra espíritus en este tiempo, contra potestades, que son los que se oponen a que nosotros logremos dar un avance económico fuerte. Mire, Baal también era conocido como el esposo, para que sepan esto. Y esto lo hacía para que todo aquel que no le llegaba la prosperidad se divorciara de Dios y se casaran con él. Mire ustedes esto. Por eso lo llaman el Dios conocido como el esposo. Vamos a ver algo acá. Vamos a ver algo para que usted vea. La palabra Baal significa esposo o propietario. Y en la tierra de Canaán se conoció a Baal como el padre de todos los dioses y su esposa principal era Acera o Semiramis. Y su hijo Baal era representado también como un toro joven o un becerro. Baal puede referirse a cualquier dios e incluso a funcionarios humanos. El profeta Elías desafió e hizo matar a los profetas de Baal. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 al 22. Y hay nombres de personas que son teóforos o nombres compuestos, como Aníbal, ¿verdad? Que lleva el Baal, Asdrúbal, Baltasar. Esos nombrecitos muchas veces tienen un sentido oculto. Baal aparece en los nombres teóforos como Mefiboset también en la Biblia, que luego fue cambiado a Meribaal, hijo de Jonatán. En 2 Samuel 4:4 habla de Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículos 39 y 40, habla de Meribaal, hijo de Jonatán. ¿Ves? Son nombres compuestos, que es con la intención, ¿me entiendes?, de adorar a un dios pagano. Así pasa también hoy día con muchas personas que le ponen a sus niños un nombre de un dios. ¿Cuánto no se llama José Gregorio? José Gregorio, muchacho. Yo antes, cuando era joven, le decía a todo el mundo José Gregorio. Todo aquel que conocía, ¿qué pasó, José Gregorio? José Gregorio, lo saludaba como José Gregorio. José Gregorio,
Oye, ¿por qué tú llamas a tu José Gregorio? Todo el mundo se llama José Gregorio en Venezuela. ¿Por qué? Por un dios falso que llaman en Venezuela José Gregorio, que la gente le pone a los niños ese nombre. Y si no, cuando se ven enfermas, ay, el niño está difícil de nacer, le dijo el médico, ah, bueno, Chiquinquirá. Se llama Chiquinquirá, o si no le ponen el nombre de Jesús, algunos le ponen Jesús. ¿Me entienden? Jesús. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos aquí que se llaman así. Pero bueno, así es, ¿ves? La mayoría son así, son así. Entonces, yo me llamo Miguel, entonces, Miguel significa quien como Dios, aleluya. ¿Entiendes? Ok. Entonces, por eso un día Dios indignado le dijo a los israelitas, nunca más me llamará Baali, sino Ishi, que significa esposo. Eso está en Oseas. Vamos a ver qué dice el libro de Oseas, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Qué significa Baal? Esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. El de los israelitas que era Jehová, el de nosotros Jesucristo es el mismo. Amén. Nosotros somos la novia, nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero. Cuando llegue el momento, habrá las bodas del Cordero, nos casaremos. Entonces él es el esposo, pero entonces ya él dijo que no lo llamarán más Baali, a él lo llamaban antes Baali, que significa esposo. ¿Ves? Pero como el diablo tomó o usurpó ese nombre y los pueblos paganos comenzaron a idolatrarlo, llamando a Satanás, Baal, como esposo, entonces Jesucristo o Jehová de los ejércitos para el momento, como se conocía, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Amón es el que hace que los hijos de Dios se divorcien de Dios y se descarríen constantemente. Baal era el que controlaba toda la economía en la tierra. Baal sin maquinaria ya no es fuerte. Baal sin su brazo militar ya no tiene quien lo defenda. Ahora, todas las riquezas de la tierra son 100% para el pueblo que le cree y sigue a Dios. Y se levanta. Para ese pueblo maravilloso que se levanta para destruir las maquinarias de Baal en el nombre de Jesús. Porque nosotros somos guerreros, nosotros venimos orando y con el mazo dando. ¿Ves? Peleando la batalla. ¿Cómo? Yo te apuesto que en medio que agarramos, con esfuerzo, no nos llega fácil. Con esfuerzo nos llega, pero en medio que agarramos, damos un paso hacia adelante. Siempre vamos abriéndonos caminos. Y otro pasito. No es fácil, pero seguimos peleando la batalla y cuando viene a ver, estamos empoderados y tomamos control de lo que nos pertenece, porque todo es de nuestro Padre y eso es de nosotros. Amén. Es de nosotros. Tenemos que aprender a pelear las batallas espirituales. ¿Cómo peleamos la mejor batalla, hermano? Se lo digo de corazón, en la gracia. En este tiempo, la mejor batalla se gana cuando tú te rindes a Cristo. Hágase tu voluntad. Porque cuando tú peleas, muchas veces te encuentras peleando, no con el diablo, sino con el mismo Dios. Porque no quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas, sino que quieres hacer lo que tú quieres o lo que tú crees que debe ser lo correcto. Y resulta que para nosotros, lo correcto muchas veces es incorrecto. Porque en el reino las cosas son diferentes a lo que nosotros naturalmente hemos aprendido. Nosotros aprendimos que el primero es el primero y el último perdió. Ah, no, en el reino la cosa es distinta. Eso como cabe en tu cabeza, es difícil entenderla. En el reino, los primeros serán últimos, dice la Biblia, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En el mundo natural que nosotros vivimos, encalétate para que tengas más, porque si lo gastas todo te quedas sin nada. Pero en el reino de Dios, en el que nosotros ahora pertenecemos, dice que dando es como recibimos. Y esa cosa no la puedes entender tú, porque con tu mente natural no la vas a entender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rendirme, eso es todo. Ríndete, porque tú tienes voluntad personal, pero tienes que alinearla, rendirla. Jesucristo tenía voluntad. En el huerto de Getsemaní, cuando él, dice la Biblia, que sudó como gotas de sangre.
Y entonces le dijo al Padre, Padre, pasa de mí si es posible esta copa. Pero luego le dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ah, pero Jesús tenía voluntad, pero él sometió su voluntad a la de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Someter la voluntad nuestra a la de Dios, aunque no entendamos. Yo no entiendo algunas cosas, pero ¿qué voy a hacer? Estoy entregado a seguir haciendo la voluntad de Dios. Más nadie, así continuaré, aunque a veces no la entienda, a veces no la comprendo, papá. Porque ahí tenés el Salmo 73, como dice el salmista, casi resbalan mis pies porque vi cómo los impíos prosperaban. ¿Ah? Y tú te pones a analizar y tú te das cuenta que quien prospera mayormente económicamente es el impío, más que los cristianos. Aunque todo lo creó Dios y todo es de Dios y nosotros somos sus hijos, deberíamos de tener el acceso completo a todo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hay tantas cosas que tenemos que analizar en la Biblia, porque la Biblia dice que habían dos pueblos en una mujer. Era Esaú y otra era Jacob. En Romanos capítulo 9, desde el verso 11 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho aún ni lo bueno ni lo malo, no habían nacido, eran gemelos, por 8. Estaban en el vientre de su madre. Y Dios amó a uno, que era Jacob, que es Israel. Y aborreció a Esaú. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Esaú es Edom y Jacob es Israel, dos pueblos, dos naciones. Pero una nación que era Jacob, que era Israel, el amado, el que Dios amó, duró 430 años ese pueblo cautivo, preso, esclavo en Egipto, cocinando ladrillos de barro para construir casas en Egipto para los egipcios. Eran esclavos, vivieron esclavos 430 años, significa que muchas generaciones murieron siendo esclavos, pero eran los amados. ¿Qué pasó? Mientras que el aborrecido, que era Esaú, que era Edom, los edomitas, tenían mansiones, palacios, ganado, camellos, carros, tenían todo, riquezas y fortuna, y no pasaron tanto trabajo como ellos, como lo. Entonces aquí hay cosas que nosotros tenemos que analizar a la luz de la Escritura y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque hay cosas donde Dios se glorifica. ¿Qué hace Dios primero con los hombres? A quienes llama, los quiebra. Primero te quiebra. La única forma que nosotros hagamos caso, nos quiebra. ¿Cómo nos quiebra? El quebrantamiento. Escuche bien, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante. Cuando te habla de cortante, ya tú estás escuchando cosas que son feas. Analízalo con tu mente. Ahí sí lo puedes analizar con tu mente humana. Cosas cortantes. Penetra hasta partir. La palabra partir duele. Partir. Separa y parte el alma del espíritu. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando estamos quebrados, los que somos elegidos, los que somos escogidos y los que somos predestinados, llegamos a un punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre? Donde ya nadie te puede ayudar, donde nadie te quiere, donde te encuentras contra la espada y la pared. Ese es el momento donde tú levantas la mirada al cielo. Porque cuando estamos cómodos, cuando Amón nos está ayudando en el mundo, tenemos real, no nos acordamos de Dios. Yo no me acordaba de Dios cuando estaba en el mundo. Llegaron un momento donde tenía mucha plata. La tica de la buena, tenía apartamento, carro, todo, juventud, dinero. Tenía todo lo que quería, lo compraba. Pero llegó un momento donde ya no me quería nadie. Donde me pisaba la muerte en los talones, donde me perseguía hasta los bomberos, los guayacaos, todo el mundo me quería matar. Ese momento es donde uno levanta la mirada al cielo y dice, ¿quién puede ayudarme? Solamente un amigo, se llama Jesús. Y ese momento es cuando uno se da cuenta que es necesario muchas veces que Dios permita que seamos quebrados para poder entonces, y después nos empieza a levantar poco a poco. Ya no es igual, poco a poco, porque Él sabe que Baal-Hamón es enemigo de Dios. La Biblia dice, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a Baal-Hamón. ¿Qué dice? ¿Quién es Baal-Hamón? A Dios y a la riqueza. Entonces, ahora nosotros vivimos, Dios nos da, pero las cosas controladamente. Es decir, Dios prometió suplir nuestras necesidades, no nuestras avaricias.
Entonces empezamos a recibir bendiciones económicas, pero las primeras son las espirituales. Lo más bonito es lo que dice Dios en 2 de Juan capítulo 3, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere más que todo? Que tengamos salud, que seamos personas saludables y que nuestra alma prospere, nuestro espíritu prospere y las demás cosas son añadidas. Las demás cosas que vamos necesitando nos las va añadiendo Dios, pero poco a poco. Amén. No es fácil. No, para nada. Aquí no hay nada fácil. En la vida no hay nada fácil. Yo no sé quién les inventó a la gente que ser evangélico es fácil. Los falsos predicadores, esos que quieren llenar la iglesia de gente para tener real. Esos son los que inventan unas cosas locas que vente a Cristo, que aquí todos tus problemas se van. Los problemas se van. Cuando tú llenes a Cristo, es donde los problemas te aumentan porque el diablo se te levanta más duro. No estás viendo que ya tú dejas de servirle a él. No estás viendo que ya Changón y el Eguán y el Negro Felipe van a beber más aguardiente dentro de tu cuerpo porque ya son expulsados por el Espíritu Santo. Entonces ahora van a estar molestos contigo y te van a hacer la guerra. ¿Me entiendes? Porque Jesucristo no bebe aguardiente. ¿Quién es borracho? El Negro Felipe. Ese es el que goza un pullero en el cuerpo de los borrachos bebiendo caña. Aguardiente picante ese que llaman, ¿cómo es? Pentarrón, cucuy de penca, broma rara. Ok, pero Jesucristo no. Entonces ahora tenés un problema. Ahora tienes un problema porque el Negro Felipe está allá afuera y está bravo. Te va a hacer la guerra. ¿Para qué? Para que tú te descarríes. Para que tú te rinda. Eso es una batalla, pero dice la Biblia que solo los valientes, hay que ser valientes. ¿Y cuál es el tipo de valentía que debemos mostrar nosotros? Simplemente aceptar la voluntad de Dios, eso es todo. Aceptar la voluntad de Dios, porque a mí me provocan muchas cosas. Yo soy un ser humano y mientras vivo en este cuerpo de naturaleza adámica, me va a provocar muchas cosas. ¿Sí? Y más cuando uno está viejo. Nosotros somos unos viejos y tú ves ahorita, hay muchachitas de 20 y 25 añitos que hoy día la cosa es más fácil que cuando la época de uno, cuando uno estaba muchacho. Tú para conseguir una niña de esa tenías que ir a un lugar. Ahora no, ahora las niñas tienen hasta WhatsApp, te invitan. Los drogaditos para comprar droga tenías que meterte por un barrio a medianoche peligroso donde estaban vendiendo. Hoy día te la tienen delivery. Imagínate. Entonces el mundo no ha cambiado, el mundo más bien se perfeccionó en el pecado. Quienes han cambiado somos nosotros, los que hemos sido llamados, lavados, limpiados por la sangre de Cristo. Pero tenemos un cuerpo de naturaleza caída que siempre, acuérdense de eso, siempre vamos a tener la tentación. ¿Por qué el diablo tentó a Jesucristo? ¿Tú crees que el diablo es loco? El diablo sabía que tentó a Jesucristo, sabiendo que Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Y lo tentó como hombre porque sabía que podía caer en pecado. No va a saber el diablo, que tú también puedes caer en pecado igual que yo. Entonces nos va a tratar de tentar. Entonces es una batalla, mi hermano querido, todos los días. Pero nosotros nos la pasamos en oración, confiando en el Señor. Eso es lo que nos sostiene. Porque si no, se le sale la rueda a la carreta y ahí sí es verdad, podemos rodar. Nos volteamos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Por eso yo confío en Jesucristo, yo no confío en mí. Yo no creo en mí, te voy a ser sincero, yo no creo en mí porque yo soy un hombre sujeto a pasiones y a debilidades como todos los hombres. Yo confío en Jesús que me sostiene, que es el que me mantiene, que es el que me ha tenido hasta este tiempo y me mantendrá de pie hasta el final. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ves? Yo voy a perseverar hasta el fin porque eso demuestra que Jesucristo está en mí y me sostiene. Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo, vosotros también vencerán. Yo voy a vencer, no por mi fuerza, no es por mi perseverancia que voy a ser salvo. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin será salvo, pero muchos se confunden, porque si no sería por gracia más tu perseverancia, o sea, una obra tuya. No, mentira, es todo por gracia. La perseverancia mía simplemente demuestra que Cristo está en mí, porque si salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si fuesen sido de nosotros, dice la Biblia, que fuesen permanecidos por nosotros, pero para que se manifestase que no todos son de nosotros, por eso salieron de nosotros. Así que el que se descarría, el que no persevera hasta el final es porque no tenía el Espíritu Santo, simplemente tenía el alma, el deseo, era llamado pero no escogido, no era elegido ni predestinado, así es sencillo. Si usted persevera hasta el fin es porque el Espíritu Santo está en usted y eso es una muestra de que usted fue salvo, listo. Pero confía y confíe en ese Dios maravilloso. Amén, amén. Entonces esas 7 maquinarias demoníacas hay que destruirlas. Primero, su nombre es Eteos, según las 7 naciones más fuertes que los israelitas iban a enfrentar en Deuteronomio para poder poseer la tierra prometida.
Eran los eteos, los jebuseos, los febuseos, los hemorreos, amorreos, todo lo feo. Ok, entonces eteo significa iti, iti con H y doble T. ¿Y qué significa eso? Terror, escuche bien, terror, temor, miedo, timidez, cobardía, intimidación. Y con estos 6 nombres puede destruir la capacidad para recibir la bendición de Dios en un creyente. Con el temor, el terror. Cristianos llenos de miedo, de terror, de temor. ¿Ves? En aquel tiempo los eteos eran hombres. Van a pelear contra los eteos. Eran fuertes, pero Dios estaba con ellos. Ellos los eliminaban en batallas, en combate, cuerpo a cuerpo. En este tiempo de la gracia ya no es literal. Ya no peleamos con hombres en batalla, sino con espíritus demoníacos, con entidades demoníacas llamados eteos. Iti, que significa miedo, terror. Eso están, revísate, creyente, tú que estás escuchando, revísate. Si tú eres un creyente cobarde, todo te da miedo, tienes pánico, tienes temor, eres muy tímido, todo te intimida, tú sabes que tienes a unos espíritus malignos que te están atormentando, que te están aterrorizando, se llaman los eteos. Pero Dios te dice, para tú poder entrar a la bendición, tú tienes que pelear contra esos bichos. Tienes que derribarlos, tienes que someterlos, tienes que destruirlos. Y confía que Dios está contigo, no creas en ti, cree en Dios que está contigo. Jesucristo vive en ti, tú vives en Cristo. Pelea tu batalla, pero tienes que tener fe solamente, fe, eso es todo. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. La palabra cobardía en griego, ¿verdad? Es una naturaleza que se forma, o sea, una naturaleza que se forma, o sea, no es, prácticamente en griego no es natural, sino es antinatural, que se forma en el hombre a través del reino de la tiniebla. En 2 Timoteo 1:7 dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si Dios no te dio el espíritu de cobardía y tú eres un cobarde, ¿quién te dio ese espíritu, papá? ¿Quién te dio ese espíritu que tú cargas encima, que es de cobardía? Dime quién te lo dio. Tú tienes que creer que vas a salir adelante, ¿cierto? Voy a tener éxito, chico. Voy a salir adelante porque a mí Dios no me ha dado espíritu de cobardía, lo voy a lograr. Yo he visto cosas también en mi vida personal. La segunda carrera que corrí, llevo 5 carreras, 5K, trotando. En la segunda que corrí yo no sabía, pagué un noviciado. Me anoté y no sabía que todos los corredores eran élite. El único paisita era yo. El gordito, la mascota prácticamente. Lo que me daban ánimo eran los policías. Ese poco policía en moto atrás de mí, vamos, dale, gordo, que sí se puede. Y yo no aguantaba más, ya los élites iban volando yo. Pero no fui cobarde, peleé mi batalla, llegué, no importa, no gané, llegué de último. Me escoltaron los policías, Dios bendiga a ese policía, que por fin veo que los policías de Aguará hicieron algo bueno conmigo. Vamos, dale, que sí, te falta poco. Yo por la cachapera, por la cachapera, por esta iglesia de piedra, con la lengua pegarse en la boca. Y me decía, falta poco. Y yo entro en mí y decía, no me engañe, señora gente, que yo sé cuánto falta, ahora que falta, ¿verdad? Como 3 kilómetros. Pero, hermano, tenemos que ser valientes porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Siga creyendo que sí, yo sigo creyendo que sí puedo, chicos, que sí podemos, sí vamos a salir adelante en todo lo que hacemos, vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Amén, dejemos la cobardía. ¿Qué es fácil? No es fácil. Nada es fácil. Yo llegué aquí a esta ciudad solo, sin nada, corriendo, a esconderme. Lo que traía encima era problema, bastante, vicio. Pero Jesucristo me dio la mano. Vente, hijo, aquí estoy peleando mi batalla todavía para cada día mejorar, cada día mejoro como ser humano, como persona. Y aparte de eso tengo mi salvación que Dios me regaló. Es un regalo de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, la intimidación es un espíritu eteo. A Timoteo lo querían intimidar gente que tenían espíritus eteos dentro de la misma congregación. Los más viejos y conocedores. Y el apóstol Pablo exaltó a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo, porque los viejitos querían intimidar a los espíritus de eteo. Hermano, no te dejes intimidar por nadie. Yo sé quién soy en Cristo y me importa un bledo lo que piense cualquiera de mí. Yo
solamente me interesa lo que piensa y dice Jesús. Jesús dijo que yo soy una nueva criatura, Jesús dijo que yo soy su hijo, Jesús dijo que yo soy un sacerdote, Jesús dijo que tú eres nación santa, Jesús dijo que tú eres pueblo escogido por Dios, que tú eres real sacerdocio, que tú eres un linaje adquirido, y tú tienes que creer lo que Jesús dice, no lo que dice la gente. La gente va a decir, los espíritus de Teo que están en los hombres, en los seres humanos. Mire, en el huerto del Edén, Satanás tuvo que usar una serpiente, una culebra, un animal, porque no había más gente. Estaba Adán y Eva para poderle hablar a Adán y Eva. Pero ahora hay bastante gente que se deja usar por el diablo, no necesita Satanás usar animales. Entonces te va a usar gente diciéndote, no puedes, no vas a poder, eso es imposible, no vas a poder. Mire, hermano, todo lo puedo en Cristo. Este centro de rehabilitación que Dios nos permitió abrir, eso va a salir adelante. ¿Está fácil? No está fácil. ¿Está fácil? ¿Te tocó fácil, hermano José? No te tocó fácil, pero Dios te escogió a ti como pionero. Ay, más bien tú andas buscando qué hacer, estás gastando, pero sigue adelante, hermano, porque el que te llamó está contigo. Y luego puedes tú dar testimonio y decir, la gloria es de Dios, porque cuando llegué no había nada. A mí me pasó en Patanemo cuando comencé. No había nada. Nada. Lo que tenía era como 50 muchachos ahí y todos llorando. Cuando yo llegaba se ponían a llorar, pedirme pastor, quiero zapatos, no tengo ropa. Y yo me ponía a llorar. Y ellos siento la presencia de Dios, decían ellos. El pastor está quebrantado. Y yo estaba llorando porque el diablo me decía, ¿cómo tú le vas a decir a esos muchachos que ya le vas a conseguir unos zapatos si tú tampoco tienes ni para ti? Y yo me ponía a llorar, el diablo mentiroso, pero aquí estoy. Ahora reprendo al diablo porque para la gloria de Dios no somos multimillonarios, pero tenemos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir también. ¿Ves? Y vamos a salir adelante. Vamos a crecer mucho más. Amén. Vamos a seguir ayudando a nuestros niños del orfanato. Que Dios los bendiga. Déjenme pasar esta semana a ver cómo hacemos para llegar allá. Aunque sea darle un abrazo a todos esos bebés que no tienen familia. Llevarle algo de comida. ¿Ves? A los hermanos que están en el centro de rehabilitación, estamos orando y vamos a ver qué podemos hacer para seguir adelante. No nos intimidamos, amados. Vamos a seguir creyéndole al Dios. Esto no es fácil, no. Aquí no dice en la Biblia en ninguna parte que esto es fácil. Aquí lo único que dice es que el Dios de los cielos está con nosotros y que nos va a ayudar a tener la victoria. Bueno, vamos a disfrutar de esa bendición, amén, porque no estamos peleando solo la batalla. Así que, mis amados hermanos, la intimidación también es cuando alguien conoce el pasado de una persona que otros no conocen y lo intimidan con revelar su pasado. Y eso crea temor del pasado e inseguridad del futuro. Los heteos, que son los iti, están ubicados en una zona geográfica que es la actual Libia, Siria, Jordania, Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania. ¿Verdad? La cuna de diversas culturas, como la de los cananeos. Su nombre procede del hijo de Can y nieto de Noé. La historia de Canaán fue la de un pueblo maldito. Recuerden eso, ¿no? Canaán. Esa es la historia, un pueblo maldito. Maldito. Fíjense ustedes, yo analizaba esto, pero ve acá. Primero, ya sabemos que Dios bendijo a Noé y a sus hijos en Génesis capítulo 9, versículo 1. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero dice la Biblia que Can vio la desnudez de su padre. Pero Noé maldijo no a Can, sino a Canaán, a el hijo de Can, es decir, al nieto de Noé. Por eso, Canaán es una tierra maldita, porque fue una tierra donde el nieto, el maldito por Noé, el nieto de Noé, el hijo de Can, se estableció y hizo su familia. Ahora, yo me preguntaba a Dios, ¿por qué tú le vas a dar a tu pueblo, Israel, al que tú más amas, una tierra maldita? Si es la tierra de Canaán, y Dios le dijo, te voy a dar la tierra de Canaán, donde fluye todo, porque allá habían gigantes. Y los gigantes trabajaban duro, sembraban árboles grandes, mucho fruto, mucha abundancia, mucha prosperidad, casas grandes. ¿Ves? Y Dios le dijo, vas a poseer casas que tú no construiste para que las habites. En pocas palabras, el impío trabaja para el justo, así que las riquezas del impío son para nosotros los creyentes. Pero ¿cómo la conquistamos? Con la fe, con la perseverancia, con la constancia. Fácil no es, pero de que es verdadera y es legítima para todos y cada uno de nosotros, créalo. Lo más importante es que ya tenemos la salvación y la vida eterna. Ya la tenemos. Jesucristo lo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ya tenemos la salvación.
Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya creímos y nos bautizamos. Y en su nombre. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solamente un nombre, el nombre de Jesús. Entonces fuimos bautizados en ese maravilloso nombre. ¿Quiere que te diga algo? Ya usted tiene todo lo más importante que es la salvación. Ahora, para vivir aquí en la tierra en condiciones estables, necesitamos seguir peleando nuestras batallas. Amén. Pero esa batalla está nada más y nada menos que asegurada porque Jesucristo, que es nuestro capitán de guerra, va delante de nosotros como poderoso gigante peleando la batalla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Obedecerle, más nada, a Jesús, tener la fe y seguir allí agarrado y entregado, rendido a su voluntad para que Él nos exalte cuando fuese tiempo. Bueno, mis amados hermanos, les bendigo desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, Iglesia Oasis de Bendición. Les habló su hermano y amigo, el pastor Miguel López.